Hola, soy Ana Bolena Mesa, actriz colombiana. Me hice vegana hace 3 años y desde entonces hago activismo en mi perfil de Instagram, Ana Bolena Mesa oficial. También estoy colaborando en el colectivo Begin Español, desde el cual le hice una entrevista al autor del blog de filosofía vegana, Luis Tobar, la cual los invito a escuchar. Suscríbanse, síganme, apoyen este canal, donde estaré subiendo entrevistas a activistas veganos que se encargan de difundir lo que es veganismo, para que las personas entiendan que el veganismo no es una dieta basada en plantas, no es un tema por la salud humana, no es preocuparse por los ecosistemas, ni tampoco se trata de rescatar animales. Así es que, bueno, por favor síganme, apoyen este canal y espero que les guste la entrevista a Luis Tobar. Muchísimas gracias. ¡Qué maravilla! ¡Bravo! Fue súper bien con la conexión. Esto estuvo súper rápido. Muy bien. Muy bien, A ver. Luis. Bueno, Luis, por favor, bienvenido a este espacio. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Creo que eres una activista de pocas entrevistas, ¿cierto? Y de pocas redes sociales, además. Bueno, algunas he participado en algunas charlas y en alguna entrevista, pero por vídeo es la primera. Perfecto, Luis. Pues muchísimas gracias. Bueno, si quieres saludar a las personas que se están conectando, invitarlos para que después vean la grabación. Pues un saludo a todos los que nos estén viendo ahora o después o en cualquier otro momento. Un gran esfuerzo para ti. ¿Qué hora es en Madrid? Aquí son las 2 de la madrugada, van a ser las 2. Las 2 de la madrugada. Sí. Wow. Bueno, Luis, cuéntanos, ¿perteneces a alguna organización en este momento? No, ahora mismo hago activismo con otros compañeros, pero no somos ninguna organización, lo hemos constituido simplemente de forma voluntaria. Nos organizamos y hacemos actividades eh, directamente con la gente en la calle. Hablamos, eh, tenemos un podcast donde entrevistamos a gente para charlar sobre cuestiones relacionadas con la explotación animal. Pero no somos ninguna organización, no hace falta estar en una organización para hacer activismo. Así es. ¿Cómo ves el veganismo y el activismo en España? Pues hay muy poco, la verdad. Sigue siendo muy minoritario, la verdad. No estoy al tanto de todo lo que se hace, porque, bueno, hay muchas ciudades, pero que yo sepa, ahora mismo hay muy poco activismo propiamente abolicionista, digamos. Cuéntame, por favor, o cuéntale a las personas que no han leído, ¿qué es el blog de filosofía vegana? ¿Para quién fue concebido? ¿Quiénes deberían leerlo? ¿Es un blog para filósofos? ¿Es un blog exclusivamente para veganos formados? ¿Quiénes pueden leer ese blog y entenderlo? Bueno, es un blog para gente que esté interesada en la filosofía eh, y que esté interesada en la cuestión animalista, por así decirlo. Si no te interesa la filosofía, pues no, quizás el blog no te sirva de mucho. Y si no te interesa el tema de los animales, pues tampoco. Pero no hace falta tener una formación universitaria para poder leerlo. Recordémosle a las personas que es filosofía. Pues la filosofía es la reflexión sobre la propia existencia, sobre lo que hacemos, sobre el mundo, no es sobre una cuestión particular, sino en general sobre la vida, sobre lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer. Eh, Y la etimología de filosofía a mí me encanta. Amor al conocimiento. Y claro, como dijo, creo que fue Stephen Hawking tal vez, o alguien antes que él tomó ese pensamiento, el enemigo del conocimiento no es la ignorancia, sino la ilusión del conocimiento. exacto. Eso es Claro. una... Entonces, filosofía vegana. Empecemos desde el inicio. ¿Qué es veganismo?
Pues el veganismo, yo lo entiendo según surgió. El veganismo surge en un momento histórico, aunque la idea se puede encontrar de muy antiguo, pero como tal, como doctrina, como formulación, pues surge en un momento del siglo XX, y es definido por una serie de activistas que fundaron la Asociación Vegana en Gran Bretaña, y ellos lo definieron como el rechazo a la explotación de los animales, el hecho de que utilizáramos a los animales para nuestros fines. Básicamente era eso. Y Claro. era, es la definición negativa, o sea, no explotar animales, y luego está la definición positiva, que es liberar a los animales. Es decir, antes de que existiera la liberación animal, ya existía el veganismo, y el veganismo proponía liberar a los animales de la dominación humana. Eso Correcto. es la esencia del veganismo, como es una idea, básicamente. Y no solamente el tema de la explotación, sino el uso, así no sea explotación, porque explotación entendemos cuando hay un beneficio de alguna manera, un beneficio económico o cualquier tipo de beneficio para el humano. Es como dejar de considerar que los animales están aquí para nosotros, ¿no? Que esto es lo que nos han enseñado y a lo que nos han educado. Eso es. Luis considera que en el ámbito animalista se valoran los razonamientos y las ideas de la misma manera que el activismo pragmático. Bueno, en el contexto animalista nunca ha habido mucho aprecio a la filosofía en general, o a la reflexión filosófica, como en otros ámbitos, como en el feminismo, por ejemplo, donde sí se aprecia pues, el debate, las ideas, los argumentos. Es una parte muy importante del feminismo, ¿no? La doctrina moral, la filosofía. Pero en el animalismo la mayoría de activistas no se preocupan mucho de tener unos argumentos o unas doctrinas definidas, sino ¿no? que hay un imperativo de ayudar a los animales como sea, porque la situación de los animales es bastante terrible en general y hay un imperativo de ayudarles como sea, de cualquier forma, sin pararse muchas veces a pensar si lo que se está haciendo es correcto, si realmente es útil, si realmente es beneficioso, ¿no? Ese es el Ese es problema. un dilema. Hay muchos dilemas aquí en este tema. Entonces, ¿cuál es la importancia de la filosofía en el veganismo, Luis? ¿Cuál es la necesidad de la filosofía en el veganismo? Bueno, yo diría que sin filosofía no hay veganismo directamente, que el veganismo en sí mismo es una idea filosófica. Es la esencia del veganismo es esta idea de que los animales deben vivir libres de la dominación humana y que no debemos utilizarlos, que ellos tienen derecho a vivir sus propias vidas. Eso es una idea filosófica y es la esencia del veganismo. Sin eso no existiría el veganismo, simplemente, porque la práctica mmm, la práctica de no utilizar animales en general no se llega de ninguna otra forma. O sea, ni por salud personal, ni por respeto al medio ambiente o por lo que sea. Nunca se llega a la práctica, sino que la práctica de no utilizar a los animales, de no consumir productos de origen animal, etcétera, se llega a través de la idea, a través de esta motivación moral. Si no, no se puede llegar. Cuando hay una idea fija, se acaba la filosofía. ¿Cuál es la diferencia entre doctrina y filosofía? Y pensamiento filosófico. Bueno, la única diferencia es que la doctrina es un cuerpo constituido, digamos, un cuerpo definido, que queda fijo, efectivamente, pero no tiene por qué tener una connotación peyorativa o despectiva, ¿no? No es algo malo. No, muchas veces la gente, la doctrina no tiene una connotación un poco despectiva, ¿no? De pensamiento rígido, fijo, Sí. pero no es así en realidad. Pues en el veganismo está el tema del adoctrinamiento, el primer adoctrinamiento, el segundo adoctrinamiento, y por ahí ya nos suena peyorativo a los veganos cuando se habla de doctrina. Luis, ¿qué es la moral? La moral, pues la moral depende de cómo la veas. La moral es la diferencia entre el bien y el mal. Básicamente es lo que te dice lo que está bien y lo que está mal en sí mismo. Eso es ¿Es lo que posible, es correcto. ¿Es posible la moral en las costumbres? Sí, pero son diferentes. No, una cosa son las costumbres de la sociedad, las normas, las tradiciones, y otra cosa diferente es la moral. La moral va aparte porque
Si no fuera así, nunca habría un conflicto entre las costumbres de la sociedad y los movimientos morales, como el feminismo, por ejemplo. Son cosas distintas. No pueden ir separadas o a veces pueden coincidir. Muchas veces no lo hacen. ¿Y qué les dices a los que consideran que la moral necesariamente viene de una deidad? Porque nosotros no tenemos la capacidad de pronto por nosotros mismos de discernir entre lo que es correcto y lo que no lo es. Yo creo que todos tenemos la capacidad. O sea, todo el mundo, cada individuo tiene conciencia moral y dentro de su mente puede distinguir perfectamente entre lo que está bien y lo que está mal, diferente a lo que te conviene o no te conviene, o diferente a lo que te beneficia o te perjudica. Sí se lo puede distinguir. Otra cosa es que a veces seguir la propia conciencia moral exige un cierto esfuerzo o un cierto valor para ir en contra de las costumbres y del contexto en el que vives. Claro. Entonces, por qué los derechos morales se fundamentan en la lógica? ¿Por qué? Pues, en realidad porque no hay otra forma de fundamentarlo. La lógica es la base del pensamiento, del razonamiento, incluso de la propia existencia. Sin lógica no hay coherencia, no hay consistencia, no hay continuidad. Entonces, la única forma de fundamentar algo racionalmente es a través de la lógica. No, no hay otra forma, según lo veo yo. Entonces, para justificar el veganismo, de hecho, solamente necesitamos apelar a la lógica nada más, no a los sentimientos, ni a las costumbres, ni a cualquier otro elemento. Claro. La diferencia entre obligación moral, virtud, filantropía, altruismo, en el veganismo, ¿cómo sería un ejemplo, por ejemplo, de cómo podemos diferenciar cuando es una obligación moral de cuando es altruismo o filantropía? ¿Cómo podemos diferenciarlo? Pues, bueno, se supone ¿Es obligación que... ayudar a los animales, por ejemplo? ¿Es nuestra obligación ayudarlos? Si los ayudamos, es o sea, la gente espera que si hay un vegano, debe ayudar, debe adoptar, debe ayudar de muchas maneras a los animales, ¿no? Entonces, Bueno, ¿esto sería una obligación moral o sería una virtud? ¿Cómo es el tema ahí? claro, es que eso no tiene una respuesta, no tiene una respuesta sencilla. O sea, no puedes decir sí o puedes decir no. Depende de los elementos implicados, depende del contexto, depende de los factores. No hay una respuesta fácil para eso. No te puedo decir que debamos ayudar, pero tampoco te puedo decir que no debamos ayudar. Pero tampoco es una obligación en sí misma ayudar a otros, según lo entiendo yo. O sea, lo que sí es una obligación es respetarlos. O sea, respetar a otros individuos, respetarlos como personas. Eso sí es una obligación. Ayudarlos depende de los factores en los que estemos involucrados. Uh-huh. Bueno, vamos a hablar un poco de los pensadores, casi que en orden, vamos a irnos atrás en el tiempo. Usted tiene un ensayo de Pitágoras en su blog y voy a leer un pensamiento de Pitágoras porque es que es lo que además muchos hoy en día están de acuerdo con esto. Él escribió lo siguiente: mientras los hombres sigan masacrando a sus hermanos los animales, reinará en la tierra la guerra y el sufrimiento y se matarán unos a otros, pues aquel que siembra dolor y la muerte no podrá cosechar ni la alegría, ni la paz, ni el amor. Entonces, usted habla del error de Pitágoras, porque es que la gente, realmente la mayoría de la gente piensa esto, que si alguien es capaz de hacerle daño a un animal, para resumirlo, es capaz de hacerle daño a una persona. Sí y no, ¿cómo es el asunto? ¿Qué analiza usted? No, creo que son cosas distintas. Quiero decir, el ser humano tiene la capacidad de discriminar entre humanos y otros animales. Entonces, podemos ser violentos con los animales y al mismo tiempo ser muy pacíficos entre nosotros, ser muy civilizados.
Creo que no hay una conexión directa precisamente debido al prejuicio del especismo que nos permite discriminar entre unos y otros. Entonces no creo que necesariamente una cosa esté ligada a la otra, necesariamente, creo. Sí, usted escribió en su blog que se combina el especismo con la peculiaridad de los prejuicios. Entonces, ¿cuál es la postura de Gary Francione? Usted escribió algo también al respecto eh, del profesor Francione con respecto a este pensamiento de Pitágoras. Ah, Él fracciones sobre... cuestiona, creo que este enfoque cuestiona el antropocentrismo moral. No, yo creo que no. Si uno dice que tenemos que terminar con la violencia hacia los animales porque no hay otra forma de terminar con la violencia entre humanos, parece que se está preocupando principalmente por los humanos, ¿no? Está como diciendo, bueno, eh, para terminar con la violencia entre humanos hay que terminar primero con la violencia hacia los animales, ¿no? Parece que los animales no es más son un medio para lograr una finalidad que beneficie a la humanidad, ¿no? Uh -huh. En realidad es un enfoque un poco antropocéntrico otra vez, diría yo. Sí. Hablando de antropocentrismo, usted invalida todos los centrismos en su blog. El teocentrismo, el antropocentrismo, el biocentrismo, el sensocentrismo. ¿Por qué? Siendo que todos se refieren a algo pues distinto, pero cuéntenos por favor qué analiza usted de esto. Bueno, sobre el tema de los centrismos, pues desde mi punto de vista, centrismo equivale a dogmatismo. Son pensamientos que se postulan como axiomas y a partir de ahí se fundamenta una doctrina a partir de ese pensamiento, ¿no? Estableces ese pensamiento y a partir de ahí construyes, pero el pensamiento, el postulado del que partes, no se fundamenta. No tienes que partir de ahí. Puedes decir, bueno, hay que respetar la vida, ¿no? O hay que respetar a los humanos, o hay que respetar a los seres sintientes. Y a partir de ahí estableces, digamos, fundas una doctrina. Pero ese postulado no se fundamenta. Es decir, ¿por qué hay que respetar por qué hay que respetar a la vida? ¿Por qué hay que respetar a los seres sintientes? Tienes que dar una razón, un razonamiento. Y en el centrismo no se da, simplemente se parte de ese postulado y a partir de ahí se construye una doctrina. Pero el postulado del que se parte, fundamental, no se justifica. Ese es el problema que yo veo. Tienes que justificar, ¿no? ¿Por qué hay que respetar a los seres sintientes? Muy bien, pero ¿por qué? Tienes que dar un razonamiento de por qué. Uh Ese -huh. es el problema que veo yo. Bueno, habla que para en el blog de filosofía que para entender el veganismo es casi que más importante entender lo que no es veganismo. Entonces habla del especismo, habla de varios ismos y aquí al hablar de especismo, ¿qué nos puede decir del movimiento antiespecista o de quienes se hacen llamar veganos antiespecistas? ¿Qué analiza usted de eso? ¿A qué te refieres en concreto? ¿Es posible ser antiespecista y ser vegano? Porque el antiespecismo lo plantean como estar en oposición al especismo, que eso es veganismo. Pero nosotros podríamos ser antiespecistas, por ejemplo, Ah, alguien que es violento, digamos, o que cosifica o que esclaviza a humanos y animales por igual, sin discriminación, es antiespecista. O sea, no está discriminando. El antiespecismo es no estar de acuerdo con la discriminación, pero eso no significa que estemos como en la categoría de reconocer los derechos de los seres sintientes, no necesariamente. Entonces, pues yo no sé si usted como conoce algo de esta corriente o de pronto como una modalidad ahora de quienes prefieren no llamarse o autodenominarse veganos por aquello del rechazo que muchas veces genera la palabra vegano y prefieren decir antiespecista, que es algo como más, suena como más altruista, ¿no? Yo no discrimino, pero bueno, necesariamente no discriminas para el bien. Es lo que yo pienso, no sé usted qué piensa. sí, estoy de acuerdo.
es decir, el antiespecismo, plantea el problema de que no nos dice qué es lo que postula aparte del rechazo al especismo, y el rechazo al especismo no conduce necesariamente al veganismo ni a la filosofía de los derechos animales, sino que puede conducir en otra dirección diferente. Simplemente con no discriminar por especie, pues la discriminación por especie es una injusticia fundamental, pero no es la única ni es el único problema que tenemos. Igual que el racismo no es el único problema o el sexismo, son problemas importantes, pero vamos más allá, ¿no? Proponemos, por ejemplo, una filosofía de derechos humanos, que es distinta a otros tipos de filosofías. Entonces, lo que proponemos es veganismo y filosofía de derechos animales, tenemos que hablar de eso y no simplemente del especismo, ¿no? Lo que pienso yo. Gracias. Y en cuanto al veganismo interseccionalista, que organizan, hay algunos grupos que están ahora, pues, como que si no estamos de acuerdo con las otras causas humanas, como que no hay sentido, no tiene sentido que estemos bogando por los derechos animales y dejar a un lado las otras causas humanas. Así es que, pues, ¿qué opina usted del veganismo interseccionalista? Bueno, pues el interseccionalismo, desde mi punto de vista, es una excusa para el antropocentrismo. Es la idea de que las causas humanas son más importantes que la causa de los animales, ¿no? Y un poco una excusa en plan, bueno, como hemos sido discriminados o seguimos siendo discriminados por ser de un colectivo particular, ¿no? Por ejemplo, el LGTBI, pues entonces no se les puede exigir a determinados colectivos que sean veganos porque lo tienen más difícil que a lo mejor que el resto de la sociedad, ¿no? Yo creo, eso es un tema muy complejo, pero yo creo, no, yo no estaría de acuerdo con esa posición. Muy bien. Con lo que tampoco estuvo de acuerdo, para continuar con los filósofos, estamos hablando de Pitágoras. Usted habla que no quiso ni mencionar realmente, pero me gustaría saber por qué a Aristóteles. Qué pasa con Aristóteles? ¿Qué fue lo que quiso Aristóteles, justificar y con lo que no está de acuerdo? Sí. sí, Aristóteles sí aparece en el blog, creo, en un artículo que escribí sobre Plutarco, sobre veganismo en la antigüedad, me parece que era. Y Aristóteles representa el pensamiento dominante en nuestra sociedad. Aristóteles creía que había una jerarquía moral, donde primero estaban los varones, luego estaban las mujeres, luego los esclavos, luego los animales. Esa idea jerárquica ya está expuesta en Aristóteles, y los argumentos que exponía Aristóteles para intentar justificar esta dominación, este sistema opresivo, siguen vigentes hoy en día. Las ideas de Aristóteles siguen estando ahí, aunque la gente no conozca a Aristóteles, incluso. Así es. Si las ideas están, aunque pasemos por encima de ellas. Usted encontró en Porfirio, dentro de los antiguos, usted encontró en Porfirio como pensamientos, no podríamos decir de veganismo porque sería un anacronismo, pero sí como una intuición moral de pronto en Porfirio que se asemeja a lo que es el veganismo. Ujú. Mucho. ¿Nos quiere compartir algo de Porfirio? Bueno, Porfirio sí fue un descubrimiento. Lo conocí hace unos pocos años y me sorprendió mucho porque realmente se parece mucho a lo que entendemos hoy por veganismo, ¿no? Porfirio postulaba que los animales deberían vivir libres sin ser utilizados por los humanos. Eh, Dentro de su contexto lo expresa a su manera un poco, pero sí se parece mucho. Y es casi el único ejemplo que uno puede encontrar en la antigüedad de un pensamiento. Se habla mucho de Pitágoras, se habla mucho de Plutarco, que Claro. era otro filósofo también que se preocupó por los animales, pero en realidad el verdadero referente de la antigüedad del veganismo y los derechos animales es Porfirio. O sea que nos recomienda la lectura de Porfirio. Bueno, Está muy no bien. mucho. Gracias. Es una lectura complicada. Es una lectura
complicada, pero yo creo que igual pues vale la pena. ¿Qué argumenta Plutarco a favor de los animales? Bueno, el argumento de Plutarco está basado, digamos, en, ¿cómo te diría yo? En la naturaleza de los animales. La naturaleza de los animales, que muchas veces se habla de cuál es la naturaleza, ¿no? Es su forma de ser, digamos, pues es vivir en libertad, es tener sus propias comunidades, formar sus familias, hacer su vida. Entonces nosotros ahí no pintamos mucho realmente, no, nosotros interferimos y alteramos, les dominamos, les sometemos en contra de su voluntad. Entonces, Porfirio dice que hay que respetar la naturaleza de los animales un poco porque, bueno, porque es su forma de ser, igual que la nuestra, nosotros tenemos la nuestra y igualmente nosotros queremos vivir en libertad y hacer nuestra propia vida sin estar sometidos a otros, pues un poco lo mismo. Sí, usted creo que escribió algo en su blog acerca de Plutarco y los animales que escribió María Luisa Bacarlet. Me parece que escribió como algo en su blog acerca de esto, ¿no? Mm, ¿No lo recuerda? Ahora mismo no me acuerdo de cuál Bueno, pero artículo. en todo caso, usted dice que de todas maneras Plutarco hace mucha referencia al tema de la carne y que a pesar que él se refiere a la carne, el canibalismo y el principio del trato humanitario, como que recomienda esta lectura de la abstinencia, es como un ensayo que él escribió sobre el consumo de carne de Plutarco, porque usted dice Sí, que a pesar de que hace mucha referencia al tema del consumo de la carne, pues que vale la pena de todas maneras leerlo. si te gusta mucho la filosofía, sí, sí, vale la pena leerlo, sí. Muy bien. Mira, aquí nos están escribiendo y yo no he leído nada. Yo creo que me voy a ir para arriba a mirar a ver un poquito. Eh, vamos a ver, vamos a leer, hablando de lecturas. Mm, Loga dice, vengo de familia de carniceros y yo misma lo fui hace muchos años. Soy vegana hace casi un año. Escribe Loga. Bueno, muchas gracias por tu testimonio. Vegan Juan Pablo. Tenemos muchas entradas de Luis en nuestro comentario. En nuestros comentarios, no entiendo. Esto fue antes de que tú entraras. Ronald nos dice, nos saluda y nos agradece pues por este espacio. Juan Pablo pregunta, ¿cuáles podrían ser los primeros pasos para comenzar el activismo en la calle? ¿Qué le recomiendas? Pues es muy fácil. Eh, para hacer activismo en la calle solo necesitas tener un teléfono móvil, por ejemplo, y hacer entrevistas a la gente. Por ejemplo, en una plaza o en un sitio donde, en un parque donde la gente se reúna, donde la gente se sienta, donde esté la gente tranquila, puedes acercarte y preguntarles qué quieres hacerles una entrevista. Y preguntarles su opinión si les interesa el tema del abuso hacia los animales, el tema de la explotación animal, o lo que la gente entiende por maltrato animal, y hacerles preguntas y así elaborar una charla con ellos. Y luego puedes subir esas grabaciones a un podcast donde, por ejemplo, pues charlas sobre veganismo en la ciudad que sea. ¿Estás Yo de que sé, acuerdo con el método socrático? Eso es como el que utilizan los que hacen veganismo al parque, creo, ¿no? veganismo en parques, sí, muy parecido. Sí, Muy es muy, parecido. De pronto podría empezar como por investigar cómo hacen estos grupos y pues animarse, buscar grupos en su ciudad donde esté y tratar de integrarse a alguno. Corriendo Feliz dice, yo me volví vegan por leer parte de Liberación Animal por Peter Singer en una clase de filosofía en la universidad. Muchas gracias por los comentarios. Vegan Juan Pablo dice, Luis, un saludo primeramente. En la actualidad, ¿estás más vinculado a un pensamiento materialista dialéctico o a un idealismo más deontológico? Te pregunta Juan Pablo.
Pues eh, no sabría decirte, la verdad. No suscribo ninguno de los dos, diría yo.